Ahora damos paso a la siguiente ponencia, OWASP API Security Top 10 con Armando Rodas, pero antes conozcamos más de su perfil. Armando es ingeniero informático con un máster en gestión de tecnologías de la información. También Armando posee certificaciones de NE Security, EC Council, ISACA, API-SEC, Port Swigger, Microsoft y Axelos. Armando lidera un capítulo de OWASP en su país, donde ayuda a promover las mejores prácticas en seguridad de aplicaciones. En Aplaudo se especializa en realizar auditorías de hacking ético para nuestros clientes con el fin de garantizar la seguridad de sus sistemas y aplicaciones. En esta ponencia se abordarán las principales vulnerabilidades que afectan a las API modernas basadas en las recomendaciones de OWASP. Además, se explorarán las mejores prácticas de seguridad y cómo mitigar riesgos comunes para proteger aplicaciones y datos sensibles. Los dejo con Armando, quien nos presentará su ponencia desde Honduras. Adelante, Armando. Hoy quiero empezar nuestra charla contándoles algunas historias que, desafortunadamente, ya son demasiado comunes en el mundo actual de la tecnología. En agosto de 2023, los datos personales de 2.6 millones de usuarios de Duolingo fueron expuestos en un foro de piratas informáticos debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en una de sus API. En julio de 2024, más de 400.000 números de teléfono de usuarios de Life 360, una popular aplicación de seguimiento familiar, fueron filtrados de manera similar. El problema, una API mal configurada. Y esto no es todo. La API de Dell fue explotada para robar 49 millones de registros de clientes, en lo que fue una de las filtraciones de datos más grandes de ese año. Y en otro caso, la API de Trello fue abusada para vincular direcciones de correo electrónico con más de 15 millones de cuentas. Estos no son incidentes aislados, sino ejemplos claros de cómo las vulnerabilidades en las API pueden generar graves consecuencias en términos de privacidad y seguridad de los datos. Es por eso que hoy estamos aquí para hablar sobre el OWASP API Security Top 10, una guía esencial que todos nosotros, como profesionales de la seguridad y desarrolladores, debemos conocer y aplicar. Porque como podemos ver, las APIs son poderosas, pero también pueden ser nuestro talón de Aquiles. Hola a todos, mi nombre es Armando Rodas, soy ingeniero en informática con una maestría en gestión de tecnologías de la información. Actualmente trabajo en Aplaudo como Cybersecurity Engineer y cuento con algunas certificaciones internacionales relacionadas a la ciberseguridad y hacking ético. El día de hoy, en esta charla, vamos a conocer el OWASP Top 10, el Top 10 de vulnerabilidades presentes en las APIs. El OWASP Top 10 para el 2023. También vamos a conocer un poco sobre qué es la Fundación OWASP, un poco de historia sobre el OWASP Top 10 y también vamos a conocer cada una de las vulnerabilidades que están dentro de las 10 que ha categorizado la organización OWASP. Conozcamos el proyecto OWASP. El Open Worldwide Application Security Project es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la seguridad de las aplicaciones. OWASP es una comunidad abierta dedicada a permitir que las organizaciones desarrollen, adquieran, operen y mantengan aplicaciones en las que se pueda confiar. Todos sus proyectos, herramientas,
Documentos, foros y capítulos son gratuitos y están abiertos a cualquier persona interesada en mejorar la seguridad de las aplicaciones. Es muy probable que en tu país de origen exista algún capítulo de OWASP. Conozcamos la historia del OWASP API Security Top 10, pero antes se debe mencionar que las APIs desempeñan un papel cada vez más importante en las aplicaciones web modernas, en las aplicaciones móviles y en los dispositivos de Internet de las cosas. El Top 10 de seguridad de API de OWASP es un esfuerzo necesario para concienciar sobre los problemas de seguridad de las APIs modernas. Para el 2019, el documento de concienciación se publicó por primera vez. Desde entonces, el sector de seguridad de las APIs ha florecido y madurado. Para el 2023, la segunda edición del Top 10 de seguridad de las APIs de OWASP se publica 4 años después de su primera publicación. Para el 2026 o 2027 esperamos un nuevo OWASP Top 10. Pero conozcamos un poco más a fondo el OWASP API Security Top 10. Este es el top 10 de vulnerabilidades que OWASP cataloga y es un proyecto que está diseñado para hacer frente al creciente número de organizaciones que están desplegando APIs potencialmente sensibles como parte de sus ofertas de software. Estas APIs se utilizan para tareas internas y para interactuar con terceros. Lastimosamente, muchas APIs no se someten a las rigurosas pruebas de seguridad que ayudarían a hacerlas seguras frente a un ataque o frente a personas malintencionadas. El proyecto de seguridad de API de OWASP pretende aportar valor a los desarrolladores de software y a los evaluadores de seguridad, subrayando los riesgos potenciales de las APIs inseguras e ilustrando cómo se pueden mitigar estos riesgos. Bien, conozcamos la primera vulnerabilidad del top 10 para el 2023. Esta vulnerabilidad se le conoce como autorización a nivel de objeto rota, comúnmente llamada bola. Y la vulnerabilidad ocurre cuando una aplicación permite a los usuarios acceder a objetos como datos o recursos a los que no debería tener acceso. Imagina que en una aplicación bancaria puedes ver tu propia cuenta, pero debido a una falla en la autorización, podrías manipular la URL o una solicitud para ver la cuenta de otra persona. Ese es un claro ejemplo de la vulnerabilidad bola. Veamos otro ejemplo. Nosotros somos el usuario A y necesitamos solicitar un documento. En esa petición existe un parámetro llamado DocID donde viaja un identificador, doc123. La aplicación, si nosotros hacemos esta petición, nos va a mostrar nuestro documento. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ver el documento de alguien más? Entonces, para explotar la vulnerabilidad, únicamente lo que se necesita es cambiar el parámetro que viaja en el valor que viaja en el parámetro docID. Por ejemplo, si lo cambiamos a doc456 y yo como usuario A puedo observar el documento del usuario B, allí prácticamente es un ejemplo claro de cómo explotar una vulnerabilidad de tipo bola. Ahora, como desarrollador, ¿qué debo implementar para que esto no ocurra en mis aplicaciones web? Primero, implementar control de acceso estricto. Nosotros debemos de asegurarnos de que cada solicitud verifique si el usuario tiene permisos específicos para acceder al objeto o recurso solicitado. Esto debe hacerse en el backend, no solo en el frontend. 2. Validar la identidad y los permisos del usuario. Al acceder a cualquier recurso, el sistema debe comprobar que el usuario está autenticado y autorizado para interactuar con ese recurso específico. La segunda vulnerabilidad catalogada en el API Top 10 es la autenticación rota.
Esta vulnerabilidad ocurre cuando un sistema no protege adecuadamente el proceso de inicio de sesión y autenticación. Esto puede permitir a una persona malintencionada o un atacante robar credenciales, suplantar identidades o acceder a cuentas de usuarios sin permiso. Veamos un ejemplo. Cuando yo estoy en mi aplicación web y deseo obtener o visualizar mi lista de tareas, en la petición viaja un token de autenticación. Ese token puede ser un JSON Web Token, pero cuando yo hago la petición, yo podría recibir mi lista de tareas. Pero ¿qué pasa si yo borro el JSON Web Token, envío la petición y obtengo un 200? Ese es un claro ejemplo de autenticación rota. Logré hacer una petición hacia el servidor web sin el token de autenticación. ¿Cómo mitigamos esta vulnerabilidad si somos desarrolladores? La API debe verificar que el token de acceso es válido y que no ha sido revocado o eliminado antes de proceder a cualquier solicitud. 2. Debemos implementar un mecanismo para invalidar tokens de acceso en tiempo real o gestionar su expiración para prevenir el acceso no autorizado después de su eliminación o revocación. En el top 3 de vulnerabilidades se encuentra la autorización de nivel de propiedad de objeto roto. Esta vulnerabilidad es la combinación de dos elementos o de dos vulnerabilidades que estaban presentes en el top 10 de seguridad de APIs de OWASP para el 2019. Uno de ellos es la exposición excesiva de datos y la segunda es la asignación masiva. Veamos un ejemplo. Estoy autenticado en mi sitio web de red social y deseo ver mi perfil. Hacemos una petición a la aplicación web o al API y cuando hacemos esa petición, nosotros lo que esperamos ver es en la respuesta del servidor la información básica de mi perfil. Pero, ¿qué pasa si en la respuesta del servidor se muestra información sensible? Por ejemplo, en el parámetro password o el parámetro role. Este es un claro ejemplo de la exposición excesiva de datos. Ahora, conozcamos la asignación masiva. Imaginémonos que estamos en el proceso de autenticación o de creación de un nuevo usuario. Cuando me estoy autenticando a mi sitio web, lo que espera el backend es el parámetro usuario y el parámetro password para poder hacer una autenticación exitosa. Pero ¿qué pasa si yo modifico la petición y agregamos otro parámetro? Por ejemplo, isRoot, y le asignamos el valor verdadero. Y nos autenticamos y obtenemos una sesión como super administrador. Ese es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de asignación masiva. ¿Cómo mitigamos esta vulnerabilidad si somos desarrolladores? La API debe verificar que el usuario A solo puede acceder a las propiedades de un perfil que tiene permiso ver. Y 2, implementar controles de acceso más detallados para garantizar que cada usuario solo vea la información que está autorizada a ver. Y con el tema de la exposición excesiva de datos en las respuestas del servidor, nosotros debemos filtrar la información que únicamente se le va a mostrar al usuario final a nivel del frontend. Es decir, en las respuestas del servidor no debe viajar información sensible. En el top 4 se encuentra el consumo de recursos sin restricciones. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API permite a los usuarios consumir recursos del servidor sin límites o controles adecuados, lo que puede llevar a problemas de rendimiento o incluso hacer que el servidor caiga.
Por ejemplo, si yo estoy en mi sitio web y quiero generar un reporte que date de la fecha 1 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024, la aplicación me va a responder con un reporte generado para esa fecha. Pero ¿qué pasa si la aplicación web o el API no cuenta con un control de tipo rate limit? Yo puedo automatizar el proceso para hacer muchas consultas del reporte y enviarlas hacia el backend, obtener una respuesta válida y prácticamente automatizar el proceso. Entonces, ¿qué puede ocasionar esto? Una, que posiblemente el consumo de recursos se vea afectado, provocando una denegación de servicios. Dos, algunos servicios en la nube cobran por peticiones. Entonces, allí nos vemos afectados de manera monetariamente. ¿Cómo mitigamos esto cuando somos desarrolladores? Pues implementar límites. Esa es la solución. Debemos establecer límites en la cantidad de recursos que un usuario puede consumir, como el número de informes solicitados por hora o el tamaño máximo de un informe. También existe el control que ya mencioné, llamado rate limit, que lo podemos configurar a nivel, lo podemos programar a nivel de código o configurarlo a través de algún Web Application Firewall, un WAF. En el top 5 de vulnerabilidades encontramos la autorización a nivel de función rota. Ocurre cuando una API permite a los usuarios realizar acciones que no deberían poder hacer debido a la falta de control en la autorización. En otras palabras, un usuario puede acceder a funciones o realizar acciones que están fuera de su nivel de permiso. Por ejemplo, si nosotros queremos consultar a nuestra API el proyecto 123, nosotros vamos a obtener que el proyecto se encuentra, una respuesta, que el proyecto se encuentra en progreso y que el proyecto se llama alfa. Eso es lo que nosotros esperamos que ocurra en la aplicación o en el API. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos? Bueno, si miramos el método HTTP es un método GET. Pero ¿qué pasa si nosotros lo cambiamos al método PUT y enviamos en el body el parámetro name y el parámetro status? Y cambiamos el status a completado y el nombre lo cambiamos al proyecto actualizado alfa. ¿Qué pasa si la aplicación, si yo envío esto y la aplicación web me da un 200 o el API me da un 200 o un exitoso? Allí claramente se ve reflejado la vulnerabilidad autorización a nivel de función rota. ¿Cómo mitigamos esta vulnerabilidad? Primero, debemos verificar el rol del usuario. La API debe de verificar el rol del usuario antes de permitir el acceso a funciones específicas. Por ejemplo, solo los usuarios con rol de administrador deberían de poder modificar proyectos. 2. Controlar el acceso a funciones. Se deben implementar controles de acceso en cada función para asegurarse de que solo los usuarios con permisos adecuados puedan realizar acciones específicas. Ahora conozcamos la vulnerabilidad 6, catalogada en el top 10 de APIs para 2023, y es el acceso sin restricciones a flujos empresariales sensibles. Esta vulnerabilidad representa el riesgo de que un atacante pueda identificar y explotar flujos de trabajo basados en el API. Si es vulnerable, un atacante podrá aprovechar la estructura de la solicitud de API de una organización para obstruir a otros usuarios. Esta obstrucción podría consistir en enviar spam a otros usuarios, agotar las existencias de artículos muy solicitados o impedir que otros usuarios utilicen la funcionalidad esperada de la aplicación.
Por ejemplo, un flujo de compra para una aplicación web no restringe el acceso a un proceso de compra. Entonces, un revendedor podría automatizar las solicitudes para agotar instantáneamente las existencias de un artículo. El ejemplo que se muestra es un ejemplo donde los clientes que compiten por la compra de una nueva consola, por ejemplo, podría ser la PlayStation 5, utilizarían flujos de APIs para completar las compras en cuanto hubieran nuevas existencias disponibles o en alertar sobre las actualizaciones existentes de existencias. El ejemplo anterior, se ha creado un flujo de la API para comprobar automáticamente las actualizaciones de stock y enviar una alerta por correo electrónico. Bien, ¿cómo mitigamos esto? Pues debemos validar si las peticiones las está realizando una máquina o un humano. Un control efectivo aquí son los controles de tipo reCAPTCHA o también los controles de tipo RayLimit. Continuando, para el top 7 de vulnerabilidades del 2023, se encuentra una vulnerabilidad muy conocida en las aplicaciones web, pero también presente en las APIs, y es la falsificación de solicitud del lado del servidor. Esta vulnerabilidad ocurre cuando un atacante logra engañar al servidor para que haga solicitudes en su nombre. Estas solicitudes pueden ir a sistemas internos o externos, permitiendo que una persona malintencionada o un atacante pueda acceder a recursos o datos que normalmente no podría. Veamos un ejemplo. Al hacer una petición a través del método POST en el body, viaja el parámetro URL. ¿Qué pasa si nosotros modificamos esa URL a una URL interna o a una dirección IP interna del servidor, donde establecemos un puerto interno, por ejemplo, localhost 8080? Si nosotros enviamos esta petición y la aplicación web nos responde exitosamente y nos muestra la información que está ejecutándose en el puerto 8080 del localhost, evidentemente hemos explotado una vulnerabilidad de tipo SSRF. En este punto, una persona malintencionada también podría enumerar puertos o escanear puertos. Por ejemplo, si el 8080 le respondió, significa que ese puerto está abierto en el servidor web. También podríamos probar con el 8081 e ir validando si las respuestas que me ofrece el servidor web son exitosas. Efectivamente, estamos explotando la vulnerabilidad SSRF. ¿Cómo se mitiga esta vulnerabilidad? Primero debemos validar las URLs. La API debería validar las URLs para asegurarse de que solo se pueden permitir solicitudes a dominios externos y seguros. Y bloquear solicitudes de direcciones internas o privadas. 2. Restringir solicitudes internas. Se deben implementar controles para evitar que las APIs realicen solicitudes a recursos internos o servicios que no deberían ser accesibles desde la API pública. En el top 8 del API Top 10 para el 2023 se encuentra una vulnerabilidad muy común, que es la configuración incorrecta de seguridad. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API o un servidor tiene configuraciones incorrectas o inseguras que pueden ser explotadas por un atacante. Esto puede incluir permisos incorrectos, configuraciones por defecto que no se han cambiado o servicios innecesarios que están habilitados. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo solicito un proyecto a través de una petición y modifico la URL tratando de llevar la aplicación o el API a generar un error? Si existe la inadecuada configuración de errores en tiempos de ejecución,
Posiblemente nosotros vamos a recibir un error detallado de la aplicación o del API donde se muestre información sensible. Por ejemplo, de la tecnología web que se está utilizando en el servidor. En algunas ocasiones hemos identificado que en estas respuestas viaja información sensible. Cuando nosotros generamos un error en tiempo de ejecución en la aplicación o en el API, en la respuesta hemos logrado identificar de que se muestra información sensible. En algunas ocasiones hasta usuarios y contraseñas. ¿Cómo mitigamos esta vulnerabilidad? Pues debemos revisar las configuraciones, debemos asegurarnos de que todas las configuraciones de seguridad estén revisadas y ajustadas adecuadamente para proteger la API. Debemos cambiar las contraseñas predeterminadas. Debemos cambiar todas las contraseñas predeterminadas y utilizar contraseñas seguras. Debemos restringir el acceso. Aquí se debe limitar el acceso a las funciones sensibles y no solo permitir a usuarios autorizados realizar acciones críticas. También otra recomendación es desactivar servicios innecesarios. Por ejemplo, hay que desactivar o restringir los servicios y endpoints que no son necesarios para la operación normal de la API. Debemos revisar los errores. Se deben configurar los mensajes de error para que no revelen información sensible sobre el API o sobre el sistema. En el top 9 se encuentra la vulnerabilidad llamada gestión inadecuada de inventario. Los agentes de amenazas, atacantes o personas malintencionadas suelen obtener acceso no autorizado a través de versiones antiguas de la API o de puntos finales que se dejan funcionando sin parches y utilizando requisitos de seguridad más débiles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo identifico un punto final de una API y actualmente está en la versión 2, pero lo cambio a la versión 1 y envío la petición y obtengo un código de 200, una respuesta exitosa? Y esa respuesta, como estoy solicitando una gestión inadecuada del inventario, o sea, la versión 2, la respuesta que obtengo expone información sensible, por ejemplo, el parámetro password, y me muestra información sensible, que es la contraseña del usuario. Bien, este es un claro ejemplo de la gestión inadecuada del inventario, únicamente con cambiar las versiones. Ocurre y se ha identificado en la práctica. ¿Cómo se mitiga esto? Primero debemos desactivar las versiones antiguas. Se deben desactivar o eliminar las versiones antiguas de la API que ya no están soportadas para evitar accesos no autorizados a través de endpoints obsoletos. Actualizar los endpoints. Hay que asegurarse de que todos los endpoints estén actualizados con las últimas medidas de seguridad y requisitos de autenticación. También es recomendable la revisión y monitoreo. Se deben realizar auditorías regulares de seguridad para identificar y desactivar endpoints antiguos e inseguros. Por último, tenemos la vulnerabilidad catalogada en el top 10 como consumo inseguro de la API. La explotación de este problema requiere que los atacantes o personas malintencionadas identifiquen y potencialmente comprometan otras APIs o servicios con los que la API objetivo está integrada. Por ejemplo, aquí se muestra un escenario donde un atacante puede preparar un repositorio llamado DropDB. Ahora, cuando se realiza una integración desde una aplicación atacada con el repositorio malicioso, se utiliza una carga útil de inyección SQL en una aplicación que construye una consulta SQL creyendo que el nombre del repositorio es una entrada segura, y es todo lo contrario, sería DropDB. Bien,
¿Cuáles son las recomendaciones para esta última vulnerabilidad? Como desarrolladores debemos evaluar a los proveedores de servicios. Debemos valorar su postura de seguridad de la API. También debemos validar siempre y sanitizar adecuadamente los datos recibidos de las APIs integradas antes de utilizarlos. Otra recomendación es que si vamos a utilizar un API de terceros, debemos corroborar de que la API viaja a través de canales seguros, por ejemplo, a través del protocolo HTTPS. Ahora que ya han conocido las 10 vulnerabilidades más críticas según el OWASP Top 10 2023 para APIs, es su turno. Los invito a que visiten el sitio web de OWASP, owas.org/API Security, y que continúen investigando un poquito más y desarrollando software de manera más segura. Armando, gracias por tu ponencia y por crear conciencia en los demás sobre la importancia de la cultura de la seguridad en el desarrollo seguro de softwares, que es tan necesario hoy en día. Recuerden a todos nuestros viewers seguirnos en nuestras redes Facebook, X, Instagram y LinkedIn como Aplaudo y conocer cómo nuestro equipo vive la cultura aquí en la oficina, tanto nacional como internacional. Regresamos después de unos anuncios.